Pues nada, buenas tardes. Que bueno, no sé si igual algunas personas sí que estuvisteis ayer, otras no, o sea que bueno, eso como dependerá. Pues nada, deciros que ayer la sesión fue la introducción fue la parte de contar un poco la realidad que hay, un análisis de toda la realidad en relación a los abusos dentro de la Iglesia, y hoy de lo que vamos a hablar es de lo que se está haciendo, de cómo se está actuando ante esa situación. Y entonces, pues nada, hoy nos acompaña Juan Carlos Estevez, que tiene un currículum extenso, amplio y variado, así que yo creo que nos va a ofrecer una perspectiva interesante, porque él trabaja en salud mental y tiene estudios de humanidades y de teología, pero también ha hecho másteres en duelo y en acompañamiento, y en concreto pues él está dentro del programa Repara de la Archidiócesis de Madrid, que va a ser el que nos va a contar ahora, que es el programa que hace ese acompañamiento a las víctimas, ¿no? De manera que, pues tomar tierra ahora con cómo es ese día a día, cómo se fragua ese programa y en qué está consistiendo, pues eso es lo que va a hacer Juan Carlos. Así que, pues nada, bienvenido, buenas tardes y muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Lo voy a personificar en César, que es el único nombre que me he aprendido. Pero César y tu comunidad, o sea, os doy las gracias a... Ya te dije que si eres amigo de Luis, tienes buenos amigos, ¿no? De Luis Aranguren. Una delicia ayer escucharlo. Me he hecho una idea de cuál es la eclesiología de San Juan de Ávila, ¿no? O sea, de la comunidad parroquial. Me he hecho una idea de cómo trabajáis y cuál es la fe de este entorno. Entonces me siento agradecido. No hagamos verdades con números, porque ahora podríamos contar y decir, hay muchos, hay pocos. Ya sabéis lo que pasó con 2 peces y con 5 panes, o sea, vale. Sí que luego os mandaré tarea, os pediré que vayáis y contéis. Sí, esto hay que hablarlo en el barrio, normalizar, no hay que tener miedo a hablar del suicidio, por ejemplo. Se ha habilitado hace poco un teléfono 024, no por hablar del suicidio le está diciendo a la gente que se quite la vida, al contrario. No hay que tener miedo a hablar del cáncer o de la enfermedad mental, no hay que tener miedo a hablar de los abusos, no estamos siendo morbosos. Para mí la clave es desde dónde hablas tú de aquello que hablas. Esa es la clave. Entonces podría preguntaros, ¿con qué actitud venís? ¿Cómo venís? Bueno, pues ya os vi ayer, ¿no? Pero no venís aquí con intención de destruir a nadie, sino de sanar, de formaros, de aprender, de acompañar. Quién sabe si no hay una víctima entre nosotros. Es algo que yo ayer, cuando me iba, como tenía casi 1 hora de metro, pues estuve whatsappeando con un psicólogo del proyecto, Valentín Rodil, que está muy conocido, y él suele decir esto, dice, estamos constatando que allá donde vamos, en el auditorio, siempre después alguien se acerca a la mesa, así te dice, por lo bajito te dice, mira, yo he sido víctima. Las estadísticas están ahí. Entonces, no queremos morbosear, sino decir, esto está ocurriendo, aunque se me ponga la cara roja porque soy creyente y no. Vale, pues con esto que está ocurriendo, ¿qué puedo hacer? Muy bien, ayer Luis habló de varios libros, pues se me ha ocurrido, he venido con un quintal ahí en... Sí, me voy a levantar, me vais a disculpar, estoy más a gusto de pie. Y entonces es simplemente
por si hay alguien curioso o curiosa aquí en la sala que le gusta leer o que pide algo de bibliografía, que simplemente que os suene. Este os lo vamos a regalar. Lo regala Repara. Este es un libro de Repara, ¿vale? Donde aquí se dice pues todo, cómo nace Repara, qué hay que hacer en caso de un abuso, y sobre todo me interesa la última hoja, que es para rellenar, que le hemos titulado Documento de Responsabilidad. Es decir, es un documento muy sencillo, muy elemental, pero uno dice aquí: yo estoy a favor del cuidado de la vida, conozco que existen protocolos, etcétera, ¿vale? Esto no es un contrato de venta ni de, o sea, que no tengáis miedo. Todo esto luego lo leéis con calma, incluso puede dar pie a una lectura compartida, no lo sé, y que surja un grupo o lo podéis comentar. Y esa hoja, una vez que la rellenáis, se recorta y se hace llegar a Repara, ¿vale? Sí sería bueno que en algún momento le dijerais a César: yo quiero ese libro, porque igual pues traigo muy pocos o traigo demasiados, ¿vale? Entonces, vale, este sería uno, sobre Repara, que se titula Por una cultura del encuentro. Si la persona abusada es un peque, ayer Luis Aranguren decía: los peques no son capaces de inventar, puesto que todavía no han construido muchas veces, no saben lo que es la sexualidad. Entonces, no somos los únicos, hay más personas, más asociaciones, en este caso Aspasi, que son expertos en el tema del abuso sexual infantil. Hay peritos, hay técnicas, ¿no? Y sobre todo, lo voy a decir muy brevemente, porque no me quiero ahora detener en... Quiero decir muchas cosas, entonces me va a faltar el tiempo. Pero como la manera en que actuemos ante un peque le puede generar más trauma o menos trauma. Lo voy a explicar. Imagínate, yo conozco a alguien que lo ha hecho de maravilla, le ha tocado el abuso, pero lo ha gestionado muy bien y he felicitado a la persona. Imagínate que tú eres mi hija, que tienes 9 añitos, 7, me da igual, 12... y me refieres pues un abuso que ha ocurrido en un ámbito eclesial. Poned el que queráis, un cole, de qué sí, lo que queráis. Si yo digo: ¿cómo? Ahora mismo vamos y ya eso va a provocar en ella trauma, que a lo mejor no lo había antes. No todo abuso es traumático. El trauma es en la manera en que se aborda, se vive, ¿no? Esta persona, que yo digo que lo ha hecho de maravilla, notó que pasaba algo y pues lo hizo muy bien. Le dijo: ay, hija, cuéntame, venga, a ver, ¿qué ha pasado? Las mamás aquí tenéis todos los másteres del mundo habidos y por haber, ¿no? Porque sois de todo, sois médicos, sois detectives, sois profesora. Cuéntame, pero ¿y por qué no quieres ir? ¿Y qué te ha pasado? Bueno, vale, pues mira, pues se me ocurre, podemos ir a casa y pues... nada, pues hacemos algo. Volvió después otra vez la mamá con mucha delicadeza y la niña lo soltó de la manera más normalizada, porque pues en catequesis pasa esto. Claro, la madre tiene que gestionar la bomba que acaba de oír, de descubrir en su hija, no en la hija de otro, pero al mismo tiempo lo gestiona tan bien que la niña no percibe ahí que se esté cayendo el mundo. Entonces, esto lo decía por el tema de los menores. Cuidado con cómo reaccionamos. Es verdad que tenemos que gestionar nuestras propias emociones, ¿no?, ante algo que acabamos de escuchar, pero podemos causar más daño al peque. ¿Sí? ¿Esto se ha entendido bien? Esto daría para un monográfico, ¿eh? No os preocupéis, que todo se aprende y todo se hace bien. O sea, nada es ponerse, es ponerse y ya está. Venga. Ayer Luis habló de varios libros. Este es el de Víctimas de la Iglesia, es el que escribe Josito, el vicario, con una víctima, y Javier Barbero, el psicólogo que acompaña a la víctima. Es de lectura fácil y, bueno, pues si os gusta leer, y vale. Insisto, aquí hay formación, no hay películas, no hay exageración, no hay nada inventado y tampoco hay morbo. Este es el que decía él también: adultos vulnerados, no vulnerables, ¿recordáis? Todos somos capaces de ser vulnerables y también de vulnerar a otros.
Este pues está muy chulo porque habla de la asimetría también. El abuso se produce porque hay una asimetría mal utilizada. ¿Sí? Esa diferencia de... Venga, este es un poquito más denso. A quien le guste, le vaya a la marcha, bueno, pues también lo mencionó ayer Luis. Este es Luis Alfonso Zamorano. Escribió este acompañamiento psicoespiritual a supervivientes de abuso sexual. Es maravilloso. Bueno, si os gusta leer. Luego hay más, ¿vale? Estos no los voy a mencionar por no ser pesado, pero están relacionados también con... Quiero decir que sepáis que hay libros de teología y abuso, acompañamiento, por qué se produce, una mala concepción del ministerio ordenado. El poder. Bueno, no voy a redundar en lo que dijo ayer Luis. Este no tiene que ver con los abusos, pero lo quiero mencionar. Es un clásico ya, matar a nuestros dioses. ¿Qué significa esto? Mardones, habló ayer Luis también de él. Cuidado con la idea que tenemos de Dios, de la religión, porque podemos hacer daño. Si yo creo que el ser cura me da a mí una autoridad o un autoritarismo venido de, pues puedo hacer mucho daño. En cambio, si yo entiendo la fe como servir, puedo hacer mucho bien. Has dicho que trabajo en salud mental. Hay neurosis religiosa. Yo tengo personas, usuarios, pacientes, que entre su diagnóstico, pues a lo mejor están los escrúpulos por una fe mal vivida o mal practicada en el hogar, en el cole, en el movimiento religioso al que pertenecía. Pero la fe bien entendida puede sanar también. ¿Sí? El buen samaritano. Bueno, digo, no es de abusos, pero os puede gustar. Simplemente lo tenía por casa y lo he cogido a mano y ya está. Venga, pues entonces vamos a ver primero los vídeos al final, ¿no? ¿Te parece? Sí. La técnica manda. Yo en mi empresa digo que quien manda son los informáticos siempre, porque yo... Cuando quieras. Cuando quiera. Pues entonces, si es tan amable, el vídeo 1. En el vídeo 1 vemos que Repara, es un vídeo de 3 minutos, y veis también a compañeros, sale Miguel García Baró, que es el coordinador de Repara, y son vídeos que están en la web, o sea que podéis volver a a la web y volver a escuchar lo que ayer dijo Luis o lo que hoy voy a comentar yo, ¿vale? Lo que más busca y espera la gente cuando llama a Repara es que se las crea. Las personas que han sido abusadas, contrariamente a lo que se puede creer, no buscan generar escándalo, no buscan acusar. Muchas veces ni siquiera nos dicen el nombre del abusador, del victimario. La violencia sexual a menores y a no solo menores, pues eso necesitaba una corrección, un intento de auxilio a las víctimas que fuera lo más rápido y lo más efectivo posible. Tanto más si dentro de la Iglesia Católica se dan ese tipo de fenómenos, pues entonces claro, eso contradice por completo la identidad de la Iglesia, la identidad de cualquier cristiano. A menudo la existencia de las personas que han sobrevivido a abusos está sometida a una gran soledad, a un silencio terrible, y se encuentran con mucha incomprensión de la cultura, de la sociedad, del propio entorno eclesial, comunidades religiosas, e incomprensión también de sus familiares y personas más allegadas. Estamos muy habituados aquí en el equipo de Repara a escuchar frases como, bueno, déjalo ya, ¿no? ¿Por qué ahora? Si hace 20 años que te sucedió aquello, ¿por qué ahora? Si ahora estamos muy bien, ¿no? Es lo que le decía el marido a una mujer.
La Iglesia no puede mirar para otro lado de ninguna manera. En Repara tenemos dos áreas, una de atención y otra de formación y prevención. En el área de atención, a su vez, ofrecemos 3 servicios. Uno es, que a la vez es el servicio más demandado, el de la atención terapéutica y psicológica. Tenemos también asesoramiento jurídico, bien civil o bien canónico, y acompañamiento espiritual. Los resultados son buenísimos. El que una persona reciba este abrazo, este reconocimiento de necesidad de pedir perdón, de ofrecer auxilio en todos los sentidos en que se necesite, y que eso lo haga la Iglesia oficial. No conocemos la extensión, la profundidad de lo que pueda haber ocurrido, de lo que esté ocurriendo, pero era necesario, y además fue un empeño muy directo del Papa, que se abran oficinas en las que la figura de la víctima sea el centro. Vale, eso Repara, ahí veis la web repara.archimadrid.es. Pues hay más vídeos, hay un teléfono de contacto en caso de necesidad, o sea, porque no nos acordamos de todo lo que nos dijo ayer Luis, ¿no? Entonces siempre se puede volver a la web y recordar en cualquier momento. Te han quitado la foto, bueno, Repara Diócesis de Madrid, y ya está. Repara, nos acordamos fácilmente, Diócesis de Madrid. Mira, muy bien, ese es el teléfono, y un correo también, ¿no? ¿Y dónde estamos? Prosperidad, calle Santa Hortensia 5, donde está Cáritas, metro Alfonso 13, o metro entre los 2 metros, o Prosperidad, ¿vale? El que queráis, allí estamos y se puede ir, y ahí son las oficinas. Venga, pues vamos con la presentación. Carlos Pitilla dice: nuestra capacidad de responder depende de nuestra capacidad de ver. Ayer mencionaba Luis, el cardenal, que decía sí, pero pues no hay una respuesta porque no se ve. El buen samaritano, que por ahí he visto alguna imagen de él, se detiene y porque ve se hace cargo de esa persona, ¿no? En la parábola. Es importantísimo abrir los ojos, los oídos a lo que está sucediendo. No negar. A veces negamos como mecanismo de defensa. No puede ser, que va en la Iglesia. No, eso no pasa. Ojalá no pasara. Pero sucede y tenemos que responder a ello. Vale. ¿Dónde nos situamos nosotros respecto de los abusos? ¿Qué nos produce? Porque también esto, lo que yo voy a decir ahora, va a provocar sentimientos. ¿Qué nos produce? Lo sabemos encajar. Tomamos la parte por el todo, decimos que como la Iglesia es el 0,2, pues y donde más hay es en las familias, pues entonces no vale la pena. O al revés, como soy enemigo de la Iglesia, toda la Iglesia está podrida, hay que declarar ilegal a la Iglesia. O sea, ¿dónde nos situamos? Estoy exagerando un poco, haciendo caricatura, para que también nos veamos nosotros ante este tema. ¿Qué me provoca? Yo os felicito porque que una parroquia diga: vamos a dedicar 2 días a formarnos sobre este tema. ¡Ole! Podéis estar hablando de, que ya lo habéis hecho, seguro, de la sinodalidad, ¿no? También toca la sinodalidad, pero 2 días para hablar de los abusos, ¿vale? El caso es que nos hagamos más conscientes a este tema, ¿vale? Así que veamos lo que sucede. Bien, esto... son cifras, pero como las mencionó ayer Luis, pues tampoco quiero repetirme. Ese es el peligro, ¿no? Las vemos y 1 de cada 5 personas, 1 de cada 4, ahí oscila. Yo me quiero sobre todo centrar en la voz de las víctimas, ¿vale? Fijaos, eres víctima y a la vez te consideras cómplice. ¿En qué momento? Hay un momento del abuso en que el abusador te transfiere la culpa, te hace una transferencia de la culpa, de modo que después te quedas abusado
y te sientes tú como, he sido yo el malo, o sea, esta es la perversión, ¿sí? Si en algún momento algo no se entiende, decidme. Yo no voy a hacer como Luis, no voy a dejar las preguntas para el final, sino que me gustaría que hubiera diálogo desde ya, ¿vale? En cualquier momento pues podéis, interactuamos, ¿sí? Y el sentimiento de asco, que por más que me ducho, decía una víctima, no se me quita esta sensación de asco. O sea, las consecuencias del abuso llegan muy lejos, muy lejos. Ahora pegan un balonazo a este cristal y a lo mejor lo mayor que hay aquí, pero pueden llegar cristalitos, tú a saber hasta dónde, ¿no? Las consecuencias de un abuso pues son muy hondas. Se puede sobrevivir al abuso y ese es el objetivo de Repara, pero bueno, no subestimemos esto. Hasta que ocurrió, era una persona de absoluta confianza para mí. Es más, le había contado cosas que no me había atrevido a decirle a nadie. Mi cabeza me decía que aquello no estaba pasando. Aunque me forzaba, lo negaba, porque él no podía estar abusando de mí. Esto se llama disociación. Es decir, no es verdad lo que me está ocurriendo en peques y en adultos. Entonces, mi imaginación, mientras estoy siendo abusado, mi imaginación se va a un mundo paralelo. ¿No? Es lo que viene a decir eso. No vamos a leer todas, pero yo quería darle voz a las víctimas. Me daba mucha vergüenza compartir lo que había pasado. El exterior, el entorno, la sociedad genera algo que te señala. Oye, ¿por qué no te defendiste si eras adulto? Lo que yo planteaba ayer. Si eres adulto, has consentido. No, mira, no. El ejemplo que puso Luis ayer. En un colegio mayor, un alumno está opositando, preparándose para las oposiciones, y viene un religioso que dice tener conocimientos de fisioterapia y venga, te doy un masajito. No estás consintiendo, aunque seas adulto. Esto tiene que quedar muy claro y por eso este libro yo diría que es de lectura obligatoria. Adultos vulnerados, ¿vale? Yo creo que en el tema de los peques lo tenemos muy claro, ¿no? Que ha habido una agresión, un abuso, pero tenemos que tenerlo igual de claro en el tema de los adultos. La comunidad, que no sabemos si es parroquial o es religiosa, la comunidad ha reaccionado con enfado, cerrando filas en torno al abusador, incluso con el mensaje de que nos estábamos ensañando, que lo dejáramos en paz. Ni siquiera han escuchado nuestra versión de los hechos. El denunciante no solo se enfrenta a su presunto abusador, sino a toda la comunidad, recibiendo rechazo y hasta exclusión. Signo de que hay una comunidad enferma. Tenemos que acompañar, de hecho también lo hacemos a comunidades religiosas, pues porque algunas, en el mejor de los casos, tienen vértigo y no saben, oye, me ha pasado esto y ¿cómo gestiono esto? Bueno, pues ya vamos. Pero hay otras que hay que acompañarlas porque lo están haciendo mal, ¿no? Es decir, a veces quien tiene que salir por patas es la víctima. O bien porque la echan, un caso real, una monja de clausura, ¿sabéis cómo viven? De clausura, que a lo mejor entró a los 18, a los 20 años. La echan con 40 por un abuso y ella lo denunció. Pues salió con una mano delante y otra detrás y acabó en un albergue. Yo me pongo en los zapatos de esta mujer y digo, a ver, que acabe yo en un albergue me asustaría, pero bueno, yo estoy en la calle, estoy en el mundo, ¿no? Pero una monja de clausura, de repente verse en una litera que arriba a lo mejor pues hay un hombre, otra mujer, y no sabes si la van a robar, se la van a agredir, o sea, salen al mundo, o sea, se puede hacer tan mal, sobre todo, no solo la manera de salir, sobre todo cuando la agresión ha estado dentro, quien tiene que salir de ahí es otra persona, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, no quiero amargaros la tarde, pero hay que hablar de esto y las cosas, oye, pues como hay que hablar de la violencia de género. Ojalá dijéramos como los niños, no, sí, esto sucede. A veces disimular se convierte en una forma de vivir. En este caso el abuso no es de iglesia, es en el matrimonio. Esto pasa mucha factura psicológica, Esto desgasta mucho. Podríamos hablar del desgaste emocional, psicológico, mental, físico de las víctimas. La simulación. Era mi confesor, cuando le dije que el beso que me dio me hizo sentir confusa, me dijo que no había pasado nada y que lo que ocurría es que mi mente estaba sucia y que en realidad era mi deseo el que me confundía.
y tuve sexo con él 10 años. ¿Cómo se le da la vuelta, verdad? Yo utilizo la metáfora de la tela de araña, se va tejiendo la tela hasta que, ¡pum!, te caza, ¿no? Y la tela de araña es mediante la confusión. La confusión es que no sabes, esto, ¿no? Estoy acompañando ahora a una religiosa que ha sufrido abusos también. Y claro, pues ella, había momentos en que lo que veía no le parecía bien, pero claro, si la otra persona que es de tu confianza, y aquí viene la relación así, te dice, no hombre, no, pero no pienses mal, mujer, que esto es por tu bien, o que esto es... o esto eres tú, que lo has malentendido. Esta perversión se utiliza también en la violencia de género. Sí, el hombre con la mujer. No, es que lo has malinterpretado. Y ya, claro, ya le haces dudar a la otra persona y ya estás vendido, ¿no? O vendida. La confusión genera mucho daño también. Podríamos seguir, esta es la última, no quiero tampoco irme todo el rato en esto. Que tu madre te enseñe a vivir la castidad y que tu padre te la robe. Bueno, él tan religioso, por eso decía antes, ¿qué tipo de fe o de religión practicamos? ¿No? La religión tiene que servir para sanar, para hacer el bien, nunca para hacer el mal en nombre de Dios. Porque matamos la imagen de Dios en la persona y luego a ver quién la reconstruye. Algunos, afortunadamente, mantienen la fe a pesar del abuso, pero hay otros que, yo sé de un sacerdote abusado, ex sacerdote, que cuando ve a otro, que sea por la calle, que no lo conoce, vestido de clériman, le da la vuelta al estómago todavía, ¿no? La memoria somática, cómo el cuerpo reacciona a algo que pasó tiempo A, pero esas heridas, pues llevan mucho tiempo. Vale. Testimonios reales, Otra vez el tema del asco. Fijaos, la persona que abusó repetidamente de mí sigue siendo religiosa en la congregación y es muy admirada. Tiene cargos y mucho poder. Yo salí hace 6 años, llevo 2 en terapia. Quiero dejar de invisibilizar. Me voy a detener un poco aquí, porque mi objetivo ahora en este momento es dar voz a las víctimas. ¿Quiénes abusan? ¿O cuál es el perfil del abusador? ¿Cómo os imagináis a una persona abusadora? Venga, no es una pregunta retórica, tenéis que hablar. Agradable, cae bien, es carismático, tiene dotes de gestión, ¿sí? Nadie puede pensar mal de él. ¿Perdón? Nadie puede pensar mal de esa persona. Vale. Es muy admirada, tiene poder. Algunos han sido fundadores. Yo no sería capaz de fundar una congregación. No sé cómo se funda una congregación. Vale. 2 años en terapia. 2 años, ¿cuántas semanas son? Vale. ¿Y 50 euros por todas esas semanas? ¿Quién paga eso? Es que de esto no se habla. Y reparar no es solo decir, ay, pedimos perdón a las víctimas. Eso es lo mínimo. Pero ya dijo, salió ayer en el vídeo del Papa, no basta con pedir perdón. ¿Quién se hace cargo de esos daños que encima yo como víctima me tengo que pagar? Cuidado. De esto hay que hablar. Vale. Bueno. Mira. Se me decía que las dudas que yo tenía venían del diablo. Que no había marcha atrás, que la vocación de Dios era eterna. ¿Y cómo oponerse a los designios de Dios? ¿Cómo le vas a dar la espalda a Dios? Yo quería ser generoso hasta que mi mente y mi cuerpo empezaron a enfermar. Una persona que ha sufrido abuso. Es que esto es lo perverso también de utilizar el nombre de Dios, ¿no? No, el diablo eres tú que estás abusando de mí, ¿no? O tú, la comunidad, que no estáis mirando donde tenéis que mirar. Esto sucede en la vida religiosa. Bueno, y en la vida laical, cuando la fe es mal entendida también y mal transmitida en la familia. Me acusaban de un pecado de victimismo. Es que eres un victimista. El sacerdote me decía que pensara en las consecuencias que tendría para mi familia y para la iglesia revelar los abusos que estaba padeciendo de otro familiar, que iba a hacer daño a mis padres, que ya son mayores.
¿Y quién piensa en mi dolor? Vale. Pongo esta diapositiva también porque aquí el abusador no ha sido el sacerdote, pero lo está haciendo muy mal ese sacerdote. Esa cultura de tapar, ¿no? Esconder, meter debajo de la alfombra. Y tenemos una alfombra ya que, vamos, ya no es lisa, ¿no? De tanto que tiene debajo. ¿Quién piensa en mí? Las víctimas tienen que ir al centro. Solo hay un lugar en el que tenemos que ponernos y es el lugar de la víctima. Después ya nos pondremos en el lugar del victimario y le acompañaremos, si quiere. Porque el primer victimario que yo tuve en Repara, victimario, el primer abusador, un fraile se me sienta y empieza a hacer así con los dedos. La puñeta se llama esto, ¿no? Hacer la puñeta. Bueno, está así. Y le digo, chico, ¿tú aquí has venido? No, yo he venido porque me ha mandado el provincial. O sea, que has venido por trámite. Sí. Yo, pues te puedes ir. Ah, sí. Luego pasaron 5 semanas, yo creo que él evolucionó y entendió que se lo tiene que tomar en serio. O sea, no puedes venir para que te firmemos, es un decir, que no firmamos. Ha venido y está rehabilitado. Cuidado, cuidado, cuidado. No, esto no es un cheque en blanco de la has liado parda. ¿Vale? ¿Quién piensa en las víctimas? Cuidado con el tipo de respuestas que damos, porque dejamos a Dios en muy mal lugar. Menos mal que Dios no nos tapa la boca, sino cuando hablamos así de vas a hacer daño a tus padres. Bueno, pues ya veremos cómo acompañar a esa familia, porque yo entiendo que es una bomba, ¿no? Tenemos una chavala de 21 años, porque lo ha dicho, en este caso fue la médico que atiende a la chavala. Oye, te animo a que se lo digas a tus padres. Y ha sido una bomba. Y yo estoy con el padre de la víctima abusada, ¿no? Y él dice, es que cuando nos cayó una bomba en el salón, vale, pues vamos a gestionar eso, pero lo que no podemos hacer es connivir con el silencio. ¿Quién gana con el silencio? Solo una persona, el abusador. De hecho, impone la ley del silencio, ¿vale? A los peques y a los adultos. Silencio no, siempre hay que denunciar, o siempre hay que hablarlo, ¿vale? Bueno, más... Vale. Tenemos... 40 años desde entonces. O sea, nunca utilicemos, por favor, esa expresión que comentaba Lidia en el vídeo. Si ya han pasado no sé cuántos... Da igual, la víctima lo dice cuando puede. No hay que juzgar, porque eso se llama revictimizar, ¿vale? Si no lo has dicho en su momento, ahora no, lo digo cuando puedo. ¿Sí? Miráis como las vacas al tren. No sé si se entiende o si se está removiendo lo que estoy diciendo. Vale. ¿Qué dice aquí algo de la Virgen? Vamos a ver. Al final tenía que ceder para que él no fuera a otras de mis hermanas y así estuve muchos años. Lo único que me ayudaba era contarle lo que vivía a una imagen de la Virgen que tenía. O sea, adolescente, recuerdo, pues que bueno, que todavía hasta se mantuvo intacta y una fe, un cariño a la Virgen María, que igual de ahí luego podemos tirar, ¿no? Para reconstruir o contribuir en la sanación. Vale, venga, el abuso desde la voz de las víctimas. ¿Cómo vais hasta aquí? ¿Es muy fuerte? Sí, estoy tratando de interpretar tu cara. Sí. Bueno, yo si mi madre estuviera aquí, pues se retorcería en la silla, ¿no? Vale. Podemos hablar de algo tan grave, pero también, bueno, y al mismo tiempo, pues decir, vamos a abordarlo, vamos a ver qué podemos hacer desde la serenidad, pero tenemos que trabajar por una cultura del cuidado. Por eso yo os felicito otra vez, ¿no? Cultura del cuidado. Venga, vamos a hablar de las heridas que tienen las víctimas. Es un duelo prohibido. Todo el mundo sabe lo que es estar en duelo, ¿sí? ¿Qué es? Venga, casi bebo agua. ¿Qué es un duelo? Una pérdida. ¿Solo por la muerte de alguien? Muy bien. Un divorcio. También puede ser la falta de tu casa. Enfermedad.
es un diagnóstico, que pierdes la salud. El ir a menos con la crisis, sí, ir a menos. Ojo, pero no nos olvidemos del duelo del emigrante, que tiene 7 duelos el emigrante, ¿no? Su cultura, su idioma, su familia, o se ha dejado allí los hijos, las tradiciones, etcétera, etcétera. Y prohibido, un duelo prohibido, ¿qué puede ser? Si mañana venís al tanatorio del M30 porque se ha muerto mi hermano, es un duelo no prohibido, es decir, normalizado. Oye, Juan Carlos, te acompañamos en el sentimiento, qué pena que haya muerto tu hermano, vale. Ahora, el duelo prohibido es el que no se reconoce, el que no se ve como normal, el de un amante, por ejemplo, ¿sí? Pongo ejemplos también un poco más amables, sí, pero el duelo de un amante es un duelo prohibido. Otro duelo prohibido, el del bebé que no ha nacido, el duelo perinatal. Si no ha nacido, otra cosa es que se te muera el hijo con 3 años, ¡ay, qué desgracia! Pero si no ha nacido, es igual, pero yo he sido madre, he sido padre, o sea, ha estado en mis entrañas, vale. Y también el duelo de las víctimas de abusos. Están en duelo, pero no se reconoce. Incomprensión, silencio y sobre todo mucha soledad, sentimiento de estar solos. Confusión, culpa y vergüenza. Así es como viven, ¿eh? ¿Cómo, cuando le preguntamos, ¿cómo te sientes? Pues así. Y no basta decir, si tú no lo has hecho. Ya, pero no porque me digas eso, esto es como dices, estoy mal, pues tienes que estar bien. Ya, pero ¿cómo se hace eso? O alguien con depresión, tienes que salir. Pues sal tú y déjame en paz, ¿no? Es decir, a veces creemos que con una palabra mágica ya se solucionan las cosas. Y el abuso espiritual. Este tipo de abuso no lo reconocen, la experiencia que he tenido en una vicaría, muchos sacerdotes dicen que eso que no existe. Yo, sí existe. El abuso, del tipo que sea, nunca se da un tipo de abuso. Con uno siempre vienen o 2 o 3 o 4. El abuso, por ejemplo, sexual, pues es un abuso de conciencia, es un abuso psicológico también, ¿no? Si es eclesial, además del abuso que haya de poder, pues habrá abuso espiritual. ¿Se entiende esto? Nunca hay un tipo de abuso, siempre hay más. El abuso espiritual. A mí me da mucha tristeza, os digo, porque cuando matas la imagen de Dios dentro de alguien, luego ¿cómo hace esa persona para volver a...? A veces hay milagros, hay sorpresas, ¿eh? Aquí hay una historia bellísima de Estela, una víctima, que tiene una fe que ya quisiera tenerla yo, y ha sido la víctima de muchos abusos sexuales por parte de un sacerdote. Pero cuando una víctima te dice, mira, ni me hables, ni me hables, pues ahí no puedo más que callarme, porque la fe no podemos salir con sermones, decir, bueno, pero la Iglesia no tiene culpa de, tú tienes que volver a creer. Creerá si quiere creer y si puede. Sí, se mata la imagen de Dios en la víctima. Me preguntaba esta monja que os he dicho que estoy acompañando ahora, Juan Carlos, yo quiero denunciar, pero me dan miedo las consecuencias. Ojo, la abusadora ha sido otra monja, que también decía ayer Luis que hay monjas, o sea, hay mujeres que abusan, no solo hombres. Pues sí, pues yo lo sé por las víctimas que acompaño, que pocas veces salen bien las cosas. Esto no es para desanimaros, pero a veces una víctima pues puede encontrar una comunidad o un entorno que la apoya, la protege, la sostiene, pero en muchos otros casos la víctima está sola frente a todos. En un movimiento de iglesia, de laicos, se produce un abuso, echan del movimiento a la familia entera por haber denunciado, y además eran WhatsApp, ¿pero por qué? ¿Pero lo que vais a hacer? ¿Estáis destruyendo no sé qué? Tal. Solos. Luego vino el juicio, no sé qué y tal. Es una pena ese calvario que se vive después de haber sufrido el abuso. No debería ser así. Por eso lo que estamos haciendo aquí me parece muy revelador. Necesitamos entornos no solo de prevención, que eso es lo primero, sino que una vez que ha ocurrido el abuso, que sepamos hacerlo bien para no generar una revictimización, ¿vale? Vale, por una cultura del encuentro.
Sí, sí, sí. Una pregunta para... Por supuesto. Mira, yo veo que hay dos problemas en la Iglesia española, especialmente, que a mí me parece que no se están resolviendo todavía, no sé cómo va el proceso. Uno es el que has mencionado tú, el de reparar económicamente, que eso no se está haciendo en la mayoría de los casos aquí en España. Me refiero a España porque he estado en otros países como Estados Unidos, etcétera, etcétera, y conozco también pues, todo esto de hace ya 35 años. Y hay otra cuestión que en España no se toca y a mí me parece que es una injusticia mayúscula. Se trata de muchos que han sido abusados hace 15 o 20 años, y hay muchos, más de los que se creen. Pero como ya han pasado 10 o 15 años... Ha prescrito. Bueno, la prescripción está un poco más alta, sí, creo que en 30, sí. Pero es que... Vale, ha dicho el Papa que habrán prescrito para lo civil, pero para la Iglesia no. Y para lo civil, es que para lo civil, o sea... Ya, bueno, pero ahí en el derecho civil no podemos... No, hombre, pero podemos alzar la voz y decir... sí, no, desde luego. En otros países se penaliza, aunque hayan pasado 100 años. Eso es, me da igual el tiempo que haga. El genocidio... Sí. Y otros, el terrorismo, total, no prescribe nunca. ¿Y por qué no pasa eso con esto? Sí. Es mi cuestión. Tienes toda la razón. De hecho, muchas veces se obstaculizan las denuncias para que pase el tiempo. Esto es una tormenta de verano. Yo esto lo he escuchado a algún obispo. Deja que pase. Y luego nos defendemos diciendo, ha prescrito, pero el daño... se hizo, o sea, me da igual que hayan cumplido 10 años, 20, 30, o sea, el daño se hizo y hubo que vivir con ello, pagando muchas terapias. Y si no se podían pagar, porque ahora la salud mental, voy a hacer un paréntesis, es para el que puede pagársela, o sea, es un lujo. Esto ha quedado en evidencia también con lo de la pandemia, ¿no? Es decir, no todo el mundo puede pagarse un psicólogo o una terapia. Menos mal, y también voy a echar aquí pues un agradecimiento, que existen los centros de escucha, que bueno, pues que generan salud, muchas veces con medios limitados, pero de manera gratuita, ¿no? Sí, eso es, o sea, aunque haya prescrito, tiene que hacerse responsable la institución. ¿Podrías informarnos un poco de cómo está eso de que ha prescrito en España? ¿No se puede cambiar? ¿No hay manera de cambiar eso? Hombre, habría que empezar por presentar una proposición no de ley, recoger firmas y, de hecho, sí que hubo voces en que se... Eso está hecho, que eso que tú estás diciendo se ha empezado. Lo desconozco. Aquí quien domina la parte de leyes es Josito. Yo estoy más en el acompañamiento, pero se le puede invitar. Sí, si sabías no, algo, había... Yo en el tema... Es que a mí me parece lo más grave, ¿eh? Sí. O sea, actualmente, aparte de que están... O sea, ha caducado... Esto es como decir, tu abuso ha caducado. ¿Qué va a caducar si todavía tengo las heridas ahí? ¿No? Oye, pues podéis traer a Josito, que es un amor oírle. O sea, Josito es... bueno, pues os voy a contar. Por otras formaciones, pero bueno, pues ha venido, sí. Si quedáis con hambre, lo llamáis, y a mí es que me encanta ese hombre. Él es especialista en eso, yo no domino el tema de leyes, ¿vale? Pero sí tengo claro que el Papa Francisco ha dicho que en la Iglesia, aunque haya prescrito, es como si no lo hubiera hecho. O sea, hay que hacerse cargo de... Y también en el terreno económico. Es que es verdad, es decir, si tú me has destrozado mi coche, hazte cargo. Y estoy hablando de un coche que no tiene nada que ver con una vida humana, ¿no? Vale. Lo dijo Miguel García Baró, ese hombre que salía en el vídeo del principio, que el Papa pide a las diócesis que pongan en marcha oficinas de atención a las víctimas. ¿Sí? ¿Cuántas diócesis creéis en España que han hecho esto que ha dicho el Papa? 3. Y dices muchas. Menos mal que Madrid, la diócesis de Madrid, sí lo ha hecho. Muy pocas lo han hecho. Pero lo que no contaban estos obispos, que no hacen caso porque están esperando a que el Papa estire la pata, sí,
No digo nada. Vale, ya os he dicho que, bueno, lo que no contaban ellos es que el Papa hace un mes ha dicho, oye, auditoría, quiero saber cuántas diócesis hicieron caso de aquello que yo dije. Pues mira, pues Madrid ha cumplido. Y además con un equipo de profesionales en Repara, unas instalaciones muy dignas, una sede se buscó pues que fuera discreta, que no nadie tiene que saber si tú a qué vas. Puedes ir a Cáritas, ¿no? O puedes ir a otra entidad, porque la entrada es única. También hay que cuidar eso. Pues sí, va a haber una auditoría a las diócesis. Y a más de uno se le pondrá la cara roja. Y alguno pondrá la oficina en marcha, pero para cumplir, no porque realmente sí. Bueno, poco a poco. Yo ayer cuando Luis dijo, esta es la primera parroquia a la que vengo, pues vamos, no vamos a desanimarnos, a más, a más, a más. Por eso os pido, cuando salgáis de aquí, habladlo. Y que se genere, pues eso, ¿no? Vamos a ser trendy topic, ¿no? En el barrio, bueno, pues hablarlo, claro que sí, en coles, ¿por qué no? Vamos a ver el segundo vídeo, por favor, que es cómo actuar. Es importante esto, en caso de abuso. Puede ser una pregunta que saliera, ¿no? Oye, ¿y si ocurre, cómo...? Proyecto Repara, por una cultura del encuentro, del cuidado mutuo y del buen trato. ¿Cómo actuar ante un caso de abuso? Protocolo de actuación para las parroquias y otras entidades diocesanas vinculadas a la Archidiócesis de Madrid. En primer lugar, siempre se ha de comunicar lo sucedido al canal diocesano de denuncia. Se puede hacer a través de los siguientes canales. Mediante la página web www.repara.archimadrid.es, en el teléfono 618 30 46 66 o en el correo electrónico atencionrepara@archimadrid.es. Desde el primer momento se debe prestar atención inicial inmediata a la persona que ha denunciado o ha sufrido abusos. Los informados de la denuncia decidirán quién se ocupa de cada caso. La atención a la persona que ha sufrido abusos y a su entorno siempre se efectuará desde la escucha empática y sin juicios. Si hay lesiones que requieren atención médica, se llamará al 112 y se avisará a la familia. Si la víctima es un menor, se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal. En el caso de que no fuera posible, hay que comunicarlo a la Policía Nacional o a la Guardia Civil. En todo caso, debe abrirse una investigación interna siempre respetando la voluntad de quien ha sufrido los abusos y también el derecho a la presunción de inocencia de la persona acusada. De manera paralela, se ha de continuar con las medidas de atención, acompañamiento, tratamiento y asesoramiento a la persona que ha sufrido los abusos. Y si así lo desea, también se atenderá a quien presuntamente ha cometido los mismos. Cuando la persona acusada sea un religioso sacerdote, hay que informar a su superior eclesiástico. Si se trata de una persona no consagrada que trabaja en la entidad, se procederá a la apertura de un expediente disciplinario y el arzobispado aplicará las medidas cautelares oportunas. En el caso de que la persona acusada sea voluntaria en cualquier actividad, habrá que separarla del servicio. Si la persona acusada ha fallecido o el delito ha prescrito, igualmente se atenderá a las personas que han sufrido estos abusos. En el caso de que se considere conveniente, se creará un comité de crisis con un portavoz que transmita las informaciones oportunas, de acuerdo con los criterios de transparencia, celeridad y veracidad. Se dará cuenta a las partes de las medidas adoptadas y se activará un plan de actuación pastoral en el entorno afectado. Por último, es importante evaluar la aplicación del protocolo. Las parroquias y entidades interesadas en obtener el sello Repara deberán cumplir con los siguientes requisitos. 1. Acogida del protocolo de actuación con el documento de responsabilidad personal firmado por el párroco. 2. Realización del curso de atención y prevención de abusos de la Escuela de Evangelizadores por parte de al menos 2 agentes de pastoral. Uno de ellos ha de ser responsable del punto de calidad Repara en la parroquia. 3. Compromiso de formación permanente y sensibilización de todos los agentes de pastoral de la comunidad parroquial. 4. Certificado negativo de delitos sexuales de quienes trabajen con menores. Reconocimiento, prevención, atención, reparación a víctimas de abusos. Proyecto Repara, Archidiócesis Madrid.
que nadie se asuste, ya me acordaré de todo lo que hay que hacer. Primero, en el mejor de los casos no va a ocurrir, que tampoco vayamos viendo humo, incendio donde no hay humo, no sé cómo se dice, es decir, hay que destacar o resaltar más lo positivo, decía ayer Luis, ¿sí? Pero en caso de que ocurra, ojalá que no, bueno, pues no da igual la manera, ¿vale? Hay un procedimiento. Este libro estaba pensando, te lo voy a dejar ya, yo ya me quedaré con otro, y entonces que sepáis que hay uno y que lo podéis ver, pero que nadie se asuste, ¿vale? Este vídeo lo puse en una vicaría y muchos curas, empezaron a moverse como... Digo, nadie os está acusando. No, es que nos pedís tanto que da la sensación de que no. El que nada debe, nada teme, se suele decir. Pues es eso mismo, ¿vale? Se trata de normalizar pues una manera de entender y de cuidar pues totalmente transparente y no opaca, porque yo creo que muchas veces hemos sido opacos, ¿no?, en la manera de hacer las cosas. Venga. Hasta aquí bien, ya estamos en la parte final, ¿eh? Sí. Venga, escucha y acompañamiento. A mí a menudo me preguntan, ¿y tú cómo haces? ¿Qué le dices a una víctima? ¿Qué se le dice a una víctima? Bueno, vamos poco a poco. No es lo mismo oír que escuchar. Ahora mismo me estáis oyendo, pero también me estáis escuchando. ¿Cuál sería la diferencia? Oír es el rum rum y escuchar el... Atención, ahora estoy para ti. Una vez se me ocurrió decirle a una médico, yo veía a una mujer alta, rubia, con un abrigo de bisón, venga a llorar con el Kleenex ahí. Y yo, ¿qué le pasa a esta mujer? Y dice que necesito hablar con ella, no sé qué. Y le digo, bueno, pues déjame hacer una cosa. Y, oye, que voy a llegar tarde a cenar. Simplemente. Y me dice, no, que no te quiero retrasar. Y yo le dije a ella, no te preocupes, ahora mi tiempo es para ti. La desarmé. Dice, nunca nadie me había dicho eso. Eso es escuchar. Hoy una compañera de trabajo me ha dicho, yo estaba sentado escuchando con atención a otra compañera y la primera dice, vino a decir, tu cuerpo se pone en modo de escucha. Lo repito, no solo oímos con los oídos, el cuerpo entero se pone en actitud de, ¿sí?, de servicio incluso, ¿vale? No es lo mismo oír que escuchar. Hay que contar los abusos. Ya veremos a quién. A cualquiera no se le puede decir, no conviene decirlo a cualquiera, ni en cualquier lugar, ¿vale? Pero hay que romper ese pacto del silencio, siempre, ¿sí? Vale, aquí, bueno, pues unas preguntas. ¿Cómo escuchamos nosotros? ¿Qué sentimientos nos provoca esto de los abusos? Hubo un día que Repara me asignó un caso a las 10 de la noche, ya casi cuando me iba a meter a la cama. Oye, ¿mañana estarías dispuesto a recibir a un abusador? Jo, a las 10 de la noche no hagas esas llamadas, hombre. ¿No? Un poco, bueno, es broma. Pero yo estuve con mi radio interna y, ojo, ¿y cómo estaré delante de él? Porque era mi primera, estaré diciendo, cabrón, si te murieras. Entonces, para que se entienda, O, ¿cómo voy a estar? Pues, porque tenemos unos sentimientos que hay que manejar. Hay gente que no puede trabajar con abusadores. O que no puede trabajar con enfermos terminales. Cada uno tiene sus limitaciones. Entonces, es verdad que hay limitaciones que se pueden superar y trabajar, pero hay otras que igual no. Vale. Me gusta esto, cómo vivimos nuestra capacidad. Aquí hay gente que tiene poder, ¿César tiene poder o no tiene poder? No. Entonces, ¿quién manda eres tú? No, aquí somos todos. Qué bonito es eso. Bueno, ya os he dicho que me he pispado de qué eclesiología, a qué huele aquí, ¿no? Pero un papá, una mamá tienen poder. También lo que mencionó ayer Luis, la relación asimétrica existe. Yo me subo al metro y el conductor o la persona que está en el garito, en la garita, no pasa. Un policía, yo qué sé, hay poder, ¿no? Pero ¿cómo lo ejercemos?
Ese es el tema, ¿sí? Bueno, yo delante de una víctima tengo poder. ¿Y qué? No pienso en esto, yo estoy para atender, pero si lo miras desde fuera, un terapeuta, un dentista, el ginecólogo, ¿sí? La mirada atenta es aquella en la que el alma se vacía para recibir a la otra persona, es lo que viene a decir así. Bueno, venga, ¿cómo escuchar bien? No hacer juicios, tener empatía, autenticidad y aceptación incondicional. Bueno, eso es Carl Rogers, ¿no? que habla de eso. ¿La empatía qué es? Vale, si tú te estás ahogando y yo no sé nadar y soy empático, me tiro y nos ahogamos los dos. Eso no es empatía, ¿vale? La empatía no significa que lo tuyo acabe conmigo. ¿Se ha entendido? A mí me preguntan muchas veces, ¿y tú, después de tantos abusos y tal, cómo haces? Mira, a mí una siesta... ¿En serio? Recupero durmiendo y comiendo, porque también tengo buen saque. Pero luego pues vas al teatro, o sea... Pero cualquiera que esté expuesto a alguien que trabaja en la cárcel, alguien que trabaja en paliativos, con drogadictos, tienes que cuidarte, ¿no? Vale, y entender bien, porque también se puede acusar fatiga por compasión, que se llama, ¿sí? Venga, me asentís, yo creo que estoy vendiéndole miel al colmenero. Yo creo que esto ya lo domináis. Vale. ¿Qué necesita la víctima? Lo primero, que la crean. Y entonces no dudar, validar. Si hay una investigación, ya habrá otros que investiguen, ¿vale? Pero de entrada, la víctima lo que quiere es que la crean y expresar su dolor. Sea cuales sean sus sentimientos. Si entra alguien en Repara diciendo me cago en la iglesia, pues por mucho que yo voy a dejar que lo saque, aunque no me guste oír una blasfemia, que lo saque. No nos pongamos en plan eso, sermón, no, mira, no, que eso no está bien, que digas eso del Papa y de los curas y de que lo suelte. Después que baje la intensidad, la persona ya pues ya es otra, ¿no? Permitamos y acojamos cualquier forma de expresión, porque al final lo que está saliendo es el sufrimiento. Tiene que salir ese dolor, ¿vale? No moralizar. Hablaba de esto Luis ayer también, seguir su propio proceso. No el ritmo que yo quiero. Oye, que ya pasa una semana de... ¿y qué? ¿No? Su propio ritmo, sin forzar ni recriminar, ¿vale? Si la persona quiere hablar, que hable, y si quiere estar en silencio, que guarde silencio, ¿sí? Entender lo que le pasa, ayudarle en la comprensión. Es normal porque, podríamos decir, las víctimas son víctimas y no hablan cuando quieran, sino cuando pueden, y a lo mejor pueden después de 30 años. Tengo alguna amiga que dice, pero ¿por qué ahora? Y es un amor, es un amor de mujer, pero ¿y por qué ahora? Y le cuesta entender que las víctimas hablan cuando pueden. Ojalá tuviéramos esa capacidad de reacción al momento del abuso, pegarle un puñetazo. Y eso seguro que nos alivia, ¿no? Pero porque uno lo vive, pues cohibido, más el daño que produce, más la incomprensión, más la bola de nieve que se va haciendo grande, pues uno lo hace cuando puede. Apoyo sobre todo, ¿vale? Fíjate, apoyo también económico. Es que, no, o lo decimos todo o nos quedamos a mitad de camino. ¿Sí? Tiene que haber también eso. Por poner un ejemplo diferente a los abusos, si a mí mañana me diagnostican de una leucemia, qué importante es que yo tenga un entorno que me acompañe. ¿Hay algo peor que verse enfermo? Sí, verse enfermo y solo. ¿Hay algo peor que ser víctima de abuso? Sí, abusado y solo. O con tu comunidad en contra, señalándote, no con el dedo, pero sí con otras formas, ¿no? Y esto sucede. O que tengas que exiliarte, tú siendo la víctima. Esto sucede. ¿Qué no decir? No llores. Pero joder, ¿por qué no voy a llorar si es que es lo que me ha pasado y ahora lo que necesito es llorar? Pues no, ponemos expresiones tipo tapón en el lavabo, ¿no? Es decir, que impiden que la persona
se expresen, no llores, no te enfades. Todos tenemos problemas, no me vas a comparar un abuso con... Ya ha pasado mucho tiempo de eso, ¿para qué sacarlo ahora? Pasa página, tú reza, verás cómo Dios te ayuda. Mira, deja a Dios tranquilo, porque lo estás estropeando. Es mejor que no digas nada, los trapos sucios se lavan en casa, no irás a denunciar, ¿no? No sabes el daño que harías a la iglesia con... Me voy a detener aquí. Hablaba ayer también Luis que lo menciono mucho porque es que a mí me ha dado clase él y es pues otra maravilla. Esa postura reaccionaria, negacionista, ¿no? Hay reacción. ¿Por qué esa reacción? Porque al final lo que se quiere salvar es la imagen de la iglesia, no a la víctima. Por eso he dicho antes que solo hay un lugar en el que nos podemos poner, que es el lugar de la víctima. No tenemos que salvar a ninguna institución, por mucho que nos duela, y os habla un creyente. No tenemos que salvar a la iglesia, tenemos que salvar a las víctimas. Y salvándolas seremos iglesia. Pero hemos antepuesto la imagen a las víctimas, ¿sí? Esta frase sí que revictimiza y hace daño una segunda vez. No denuncies porque entonces, pues otra vez en la prensa. Pero yo no he sido quien ha llevado a la iglesia ahí, ha sido el abusador. También lo ha dicho Lidia en el primer vídeo, muchas veces ni siquiera nos dicen el nombre del abusador. Las víctimas no quieren acabar con la iglesia. Quien hace daño a la iglesia son los abusadores. Esto tiene que quedar claro. El tiempo lo cura todo. Mira, el tiempo no cura nada. Es el tiempo con... ¿Vale? Y luego ya en cifras, es que solo es el 0,2 en España. Aunque hubiera una sola víctima, ya justificaría esta tarde lo que estamos haciendo aquí. ¿Qué decir? Yo no necesito mucho que me digan, esto lo dice una víctima, salvo que yo se lo pida, porque entonces si necesito que me digan, expresaré lo que necesito. Necesito que sus gestos, todo, me inspire confianza. A mí me desarman las víctimas cuando ya acabamos el proceso y me dicen, oye, pues me has ayudado, no sabes cuánto, ¿no? Con la forma, con la confianza, el exquisito respeto, etcétera. ¿Qué no hacer? Mirar hacia otro lado, comparar, hablar. Esto nos pasa con los pobres también, ¿eh? Hablamos de los pobres, pero no con ellos. Sí, o hablamos de los enfermos y poco con los enfermos. Pedir avales, esto es lo que decía yo ayer de la fotografía. Cuando me enseñen una foto, pero ¿cómo pides avales de algo así? Violar la confidencialidad, eso también se hace, ¿eh? Muchas veces. No se tiene por qué descubrir el nombre de... ¿Vale? Opinar alegremente o mirar con lástima y tocar. Yo lo de tocar no puedo con ello. No me atrevo, pues porque ha habido ya tocamientos antes. En este libro, que también es maravilloso, de Alfonso Zamorano, él dice, cuidado con las expresiones de la mano de Dios, ya, pero porque le puede evocar a la víctima la otra mano, ¿no?, que se metía por debajo de... O sea, mirar con lástima y tocar. Nada de lástima, dignidad, ¿sí? La burocracia, solucionismo, venga. ¿Qué nos dicen a la iglesia? ¿Por qué se ha negado? ¿Por qué se sigue haciendo mal? A mí esto me vuelve loco, porque que salgan abusos de hace 20 años, no es que lo entienda más. Hablaba ayer Luis de una cultura en la que el abuso estaba a la orden del día, pero también en los hogares Pero que salgan abusos sexuales de la Iglesia en Madrid del año 2022, pues me hace pensar, digo, entonces lo que hacemos no es suficiente, hay que hacer más, ¿no? Por ejemplo, en referencia a los candidatos al sacerdocio. 2022. Vale, de esto habló... ¿Vamos bien de tiempo? Sí. Son 40. Vamos bien, intervenís poco, ¿no? ¿O qué? ¿Pero estáis a gusto? Sí. De las falsas creencias habló ayer Luis. Por eso recomendaba este libro. De verdad, mira, cuando no tenéis por qué gastar, pedidlo de cumpleaños o de Reyes o de... Sí, claro, oye, mira, quiero...
y hacéis una buena biblioteca, matar a nuestros dioses, un dios para un creyente adulto. ¿Cómo creer bien sería esto, no? Bernard Herring, que habla de la fe como fuente de salud. La fe es una herramienta, es como un cuchillo. La fe te puede cortar un jamón riquísimo que te comes y lo disfrutas con un vinico, o te puede matar. Pues la fe, si la utilizamos bien, pues tiene esa capacidad, ¿no?, de engendrar, de curar, de hacer bien. En cambio, las ideas religiosas mal entendidas y mal transmitidas, pues siguen haciendo mucho daño, ¿vale? Bueno, rápidamente, si queréis. Yo creo que aquí quisiera preguntaros, ¿habéis escuchado alguna de esas? ¿Vosotros? Vale. Depende cómo se utilice. Eso es, ¿no? Es decir, cuando se sublima, el verbo sublimar es muy, muy importante en esto. Es decir, vamos a echar un manto espiritual a todo lo malo que está pasando. Eso es hacer la avestruz y no ocuparse de los problemas reales que están sucediendo. No hay que espiritualizar todo, porque con eso lo que hacemos es cargarnos la fe. Cuando se espiritualiza todo, ay, si Dios lo quiere, sufre, hermana, tú sufre, ofrécelo por... Sí, estoy haciendo un poco de... pero esto se oye, y también entre laicos. Hay que ganar el cielo, no, el cielo ya está ganado. Nos lo ofrece Jesús, pero no hay que validar o maquillar el abuso con ese tipo de expresiones. Un titular que ofrecíamos en un periódico hace unos meses desde Repara es que a veces se confunde la voz de Dios con la voz de la superiora. Pero es que en una misa crismal, miércoles santo, la catedral abarrotada, no va el obispo y dice, público, la voluntad de Dios viene por el obispo. Yo que lo oigo digo, bueno, pero también viene a través de los enfermos y de los pobres y de ese tipo de... Claro, tú le dices esto a alguien que, imaginaos, un novicio, un seminarista, un laico que está con deseos de entrega, que a lo mejor hay un poco de confusión y se fía totalmente, pues ya tienes la víctima completa. Si tú le dices eso... Y si encima yo, a ti que eres el obispo, que ha dicho semejante burrada, te digo, pues tengo dudas. Esas dudas son del demonio, tú hazme caso a mí. Ya está el lío montado, ¿no? La manera en que hablamos. El lenguaje configura el pensamiento. Lo repito, pensamos según hablamos. Por eso es importante la manera en que hablamos de la fe. Si es una fe que se pone en actitud de servicio, o si es una fe vertical, ¿no?, autoritaria, lo repito. El lenguaje configura el pensamiento. Así como yo hablo, así acabo pensando. Si yo digo que la mujer es menos, y venga a hacer chistes machistas, y venga, acabo pensando así. Es un ejemplo. ¿Sí? Vale. ¿Queréis comentar alguna? Yo quiero decir una que no está ahí. Venga. Pero que yo... ¿Cuál no está? La he oído durante 25 años. Y es que cuando yo contaba lo que estaba pasando en Estados Unidos, me decían aquí compañeros, sacerdotes, yo mismo, pero eso pasa allí. Aquí no. Ya, esto es como lo de, ¿has oído el tren que ha descarrilado y han muerto 200 personas? Sí, pero ha sido en China. Bueno. Ya. Ese fue un problema durante todo este tiempo, de decir, aquí no pasa eso, pues no hay nada. Esa pregunta la hace el coordinador de Repara, decir, ¿qué ocurre en España cuando en Francia han salido, no sé cuánto, en Alemania, en Austria, en Irlanda, en Chile, en Australia, en Portugal? ¿Y España? ¿Qué pasa? ¿En España no hay nada? A día de hoy, tú lo oías pero a día de hoy se dice en la conferencia episcopal, eso no pasa en España. Me temo que no. Ojalá no pasara.
Bueno, por terminar también con una puerta a la esperanza, a la vida, y por eso quiero volver a agradeceros lo que estáis haciendo, lo que habéis provocado ayer y hoy. Estamos en actitud de cuidar, no de destruir. La fe merece la pena. Jesucristo, estamos en Pascua, merece la pena. Las víctimas merecen todo y más lo que podamos hacer, ¿no? Pero hay cosas que tienen que cambiar. Venimos de una sociedad, hablo ahora de España, en la que era cultura, el abuso era cultura. Lo que pasa es que lo respirábamos, lo teníamos tan interiorizado que nos parecía normal. ¿Os acordáis cuando se iba en coche sin cinturón atrás? Ni adelante. Pero bueno, primero vinieron adelante y luego... Vale. ¿Os acordáis cuando se fumaba delante de los peques? ¿O en los bares? ¿Os acordáis cuando la mujer no podía votar? Yo tampoco. Pero entendéis lo que quiero decir. Es decir, el hecho de que se haga algo que está mal no quiere decir... Podemos tenerlo normalizado. Yo estos días estoy hablando de la salud mental en un país de África, en Togo, donde literalmente se encadena al enfermo a un árbol y puede estar allí 8 años. Bajo el sol, bajo la lluvia, encadenado a un árbol. Allí hace de todo, y todo es todo, ¿eh? Allí está un barreño para hacer sus cosas, para lavarse, para comer. Si tiene hijos, los hijos están con él debajo del árbol. Es un tema de derechos humanos. Y la pregunta que me hacen los que visitan este tema y hablamos, pero ¿y el país no reacciona? Pero el país lo ve bien, lo ve como normal. España veía como normal que dentro del matrimonio se abusara. Ahí tienes hijas. Las madres decían a sus hijas, tienes que aguantar. Yo eso lo he oído y el daño que me ha hecho. Pero vuelvo a lo mismo, está mal, pero era cultural. Lo llevábamos como, lo respiramos y no nos damos cuenta. Los micromachismos muchas veces, ¿no? También los respiramos y... Vale, pues la puerta a la esperanza lo que pretende ser es decir, hay que cambiar esto, pero sabiendo a dónde miramos, sabiendo también quién nos mueve, que es la fe, que es el deseo de hacer bien, ¿sí? Hoy, muy pasados mis 50 años, veo mi vida de sufrimiento y de abusos con serenidad y aplomo, consciente del recorrido que he podido hacer semejante al que los atletas hacen, ¿no? Los paralímpicos. Me he trabajado y mucho. He encontrado personas y profesionales que me han sabido acompañar y proporcionar herramientas para salir de este terrible pozo. Ole. O sea que sí se sale. Una pregunta que también a veces hace la gente. ¿Y se puede vivir con... ¿Cómo es la vida de estas personas después de...? Bueno, pues vamos a intentar... ¿El refrán cuál es? Vive y... ¿Estáis de acuerdo? Vale. Yo prefiero decir vive y ayuda a vivir. Pues eso es lo que pretendemos también con estas jornadas, ¿no? Es turno de que habléis y si no, lo cerramos aquí. Con una palabra de vida. Sí, o alguna reacción, no hace falta que sea una pregunta también, o reacciones. Me gustaría que me explicara si estamos viendo ayer y hoy día que el 2% de la iglesia, ¿no? Y el 90% es en el hogar. ¿Se ha cambiado algo en relación a todo esto que sucede en el hogar, en la familia? Si el 90% es la sociedad, entonces, ¿cómo hemos progresado? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo respetamos a las personas? ¿Nos respetamos mismos? ¿Hemos cambiado desde cuando se pensó hace 30 años? ¿Hemos cambiado algo? Si las estadísticas siguen siendo casi iguales. Entonces, eso es lo que hay que ver, ¿no? Me parece. Si he entendido bien es qué más podemos hacer para que esto siga cambiando, ¿no? Bien, a pesar de ese 0,2, que aunque fuera todavía menos, la Iglesia está haciendo algo. La Iglesia de Madrid está haciendo, ¿vale?
Daos una vuelta un día por Repara y así a mí me gustará veros. Me decís, oye, que vengo de la parroquia de San Juan de Ávila y pues nos tomamos un café. ¿Vale? Sí, me alegrará veros. ¿Qué se está haciendo en el tema de las familias? Pues menos. Y te doy un dato. Esta comisión de investigación que hace el Defensor del Pueblo que por un lado la veo muy necesaria, pero solo se van a ocupar de las víctimas de la Iglesia. ¿Y quién se ocupa de las otras víctimas? Me temo que va a ocurrir lo mismo que con las víctimas del terrorismo, que hay tropecientas asociaciones. Estamos divididos, se politiza, ¿no? Aquí, pues una vez más, las víctimas vuelven a perder, porque si yo en vez de ser víctima de la Iglesia he sido víctima de mi padre, esta comisión del Defensor del Pueblo no se va a ocupar de mí. Es una pena, ¿vale? Es verdad que estas jornadas tenían el apellido de víctimas de la Iglesia, nos hemos referido más a ellas. Le decía yo antes a la compañera, con el confinamiento, esos 2 meses de confinamiento, se dispararon los abusos familiares, mucho, pero es un tema tabú. Y ayer decías tú, creo, lo que no se habla no existe. Oye, quería hablar un poco. Pero déjale acabar la... Entonces, por eso he comenzado yo esta tarde diciendo, hay que hablar. Tenemos que hablar de los abusos para que cambien las cosas en la familia, en el trabajo, en el equipo de fútbol, en la iglesia. Hay que hablar. Y podéis poner otros ejemplos. Yo he puesto el suicidio, la enfermedad mental, aunque sean temas desagradables. Hay que hablar de ello. Sí, la respuesta que te puedo dar es que tenemos que hablar para que esto cambie. Como se está hablando de la violencia de género. ¡Qué pesado! Pero sigue habiendo víctimas. Sí. No, simplemente es que ahora ya tengo una memoria bastante mala, ¿sabes? Por la edad. Que yo tuve el caso, yo soy pediatra, jubilado, y yo tuve el caso de una niña con una problemática importante que el marido tuvo que venir la mujer traía a la niña y entonces ella se quejaba de la situación. Llamamos al marido y de forma personal y entonces él nos mintió y luego después sacamos en conclusión de que él estaba abusando de la hija. De tal forma que hicimos como un estudio 2 psiquiatras, 2 o 3 enfermeras y 2 pediatras. Ese estudio escribimos un libro que después fuimos de ambulatorio en ambulatorio expresando esto para los compañeros, porque normalmente en la pediatría no se nos daba. La mayor parte de que estas niñas abusadas y tal iban directamente, cuando se enteraban, a un hospital, porque tenían secuelas de tipo psíquico e incluso secuelas importantes en el abuso, ¿no? Entonces, te quiero decir que me está recordando toda aquella época en la cual escribimos un libro y fuimos exponiéndolo por los demás ambulatorios y yo creo que dio un poco de resultado. Gracias. ¿Sabéis cuál es la mejor prevención? Una pregunta. ¿Cómo prevenir, Juan Carlos? ¿Cuál es la mejor prevención? La información. Lo que hace esta asociación, ya terminó, van a coles y hablan a los peques y ayudan a los peques a saber identificar por ellos mismos, esto no está bien, este abrazo que me ha dado el profe no es como el abrazo que me da mi madre. Entonces, hay que hablar a todas las edades, evidentemente, unas edades pues será adaptado a, ¿no? Pero la mejor prevención es la información. Y lo que estamos haciendo ahora, de algún modo, también es preventivo, ¿sí? Bueno, pues... Una cuestión. ¿La pederastia está considerada una patología? ¿El pederasta nace o el pederasta se hace? No, sí. Lo digo un poco porque, claro, que el 20% de la gente a nivel mundial, entiendo, haya sido abusada en algún momento, sexualmente hablando, 1 de cada 5 es mucho, ¿no? Mucho o poco.
porque esas estadísticas hay veces que se quedan cortas. Vale. ¿Se abusa de un menor o de un adulto porque hay una patología, ¿no?, previa? ¿Hay algo ahí? La estadística sería todavía mucha menor. O sea, que haya un pederasta que a la vez sea o tenga rasgos psicopáticos, menos. Lo que estamos encontrando es que la mayoría de los abusadores, laicos, religiosas, son mala gente. O sea, que saben que lo que hacen está mal, pero no porque haya un trasfondo de enfermedad mental. Es más un tema de conducta, ¿sí? No sé si ¿no te he respondido? Pero ¿cómo conductualmente alguien puede querer? Chico, yo te veo a ti con los años que tengas, 5 años o 34 años, me da igual, y te veo como un objeto, te cosifica, decía ayer Luis Aranguren. Yo te veo como algo que va a satisfacerme, no te veo como algo con una dignidad sagrada que yo tengo que proteger, que tengo que cuidar. Sí, pero es en esa satisfacción que tú encuentras con un niño de 5 años, necesariamente, con una niña de 4. Sí, necesariamente no tiene que haber enfermedad mental para... O sea, eso es un poco... Sí, entiendo la pregunta, pero... No, o sea, yo lo digo también porque yo conozco algún caso también que es pues que dice, joder, si es que es una persona completamente, aparentemente normal, casada, con hijos y tal, y que de repente, pues, ha sido monitor de campamento y... Sí, sale con esas. Y sale con eso. Entonces tú... Y ha sido catecúmeno tuyo. Sí. O sea, que lo has conocido desde ese punto de vista. Y para ti es una persona normal. Ya. A ver, aquí cada persona es un diagnóstico. No hay solo un la casuística es muy variada. Puede ser que tenga su autoestima muy dañada. Puede ser que tenga una sexualidad muy erotizada, ¿no? Y pues le ponen los peques, yo qué sé, pero no necesariamente hay, pues eso, una bipolaridad o un trastorno de persona. No, es más, en muchos casos esto es un tema conductual, ¿vale? No es un tema de psiquiatría, para que me entendáis, de farmacología, de que se salgan de la realidad. Otros sí, pero son los menos. Es un tema de mala formación, de cómo se ha entendido el poder. Yo creo que mi posición me va a dar unos beneficios. ¿Sí? Va más por ahí. Ya está. Ya no preguntéis más, ¿vale? Me he sentido muy a gusto, ¿eh? Gracias. Bueno, hoy me toca a mí, me ha dicho Pepe que hoy me toca a mí. Entonces, esto no es pagar nada, esto es un cariñito por eso de los cuidados, para que te relajes un poquito cuando llegues a casa y nada más. Toma, es un poco. Muy amable. Los mejores regalos son los que se comen. Habíamos previsto cerrar a las 9 por aquello de... Ir tranquilamente ahora a cenar, entonces aún así si queda alguna pregunta o algún comentario que hacer, no queremos... Venga. Yo quiero hacer un agradecimiento y también una conclusión, y es agradeceros a este grupo Repara, a esta asociación, porque estáis haciendo algo grande. ¿Cuánto tiempo lleváis? ¿Cuánto tiempo lleváis? 3 años. Esto hace 4 años era impensable. Hemos cumplido, en enero hemos cumplido 3 años. Sí, pero que hace 4 o 5 años esto era muy difícil. Total. Pensar. Entonces, gracias. Y gracias porque estáis haciendo algo muy importante, que es poneros en la situación de las víctimas, estar con las víctimas. Y creo que esto es lo más cristiano, porque Cristo estuvo con las víctimas. Y fue víctima del poder, fue víctima del abuso del poder, fue víctima de la justicia, etc. Gracias. Sí, bueno, yo no soy... pero el grupo de Repara
tiene, aunque haya sido, pero tiene unos antecedentes más lejanos. Porque estaba Josito, que ella dijo ayer, con el tema de Barbero y todo esto, que es ese libro Primero Rojo, que es muy anterior. Es anterior. Entonces ya estaban trabajando un poquito, digamos, lo que son las raíces de Repara, ¿no? Sí. Entiendo, ¿no? Sí. Pero mi amiga en la Iglesia de Madrid, de verdad, hayáis hecho este trabajo. Tristemente lo digo que me extraña un poco por lo que es la diócesis de Madrid, ¿no? La archidiócesis. Y el obispo actual, o sea, don Carlos Osoro, todo el respeto merece, pero no sé si alrededor toda la influencia de los anteriores obispos y tal, y me preocupa el seminario. Me preocupa el seminario porque además un sobrino mío quiere entrar en el seminario. No, lo digo porque, o sea, me gustaría mucho que esto que se ha expuesto aquí en parroquia, que es necesario, pues pueda no estar en el currículum de la formación sacerdotal y de la formación de religiosas y, en fin, creo que esto es materia básica. Muy interesante lo que dices. En el aniversario de Repara, en enero, sí, pero yo... Mira, a lo mejor es... Sí. Si no, ahora, gracias. En el aniversario de Repara, que tuvimos en enero, estuvo presente el rector del seminario. Y lo agradecimos mucho porque es una manera de ir entrando. O sea, tiene que cambiar la cultura. Una cultura que está, de verdad, ¿cómo todo un país ve normal que se encadene a un enfermo a un árbol? Tienes que darle la vuelta al calcetín. Pues que, claro, el Vaticano II todavía no ha aterrizado del todo y han pasado 60 años. Entonces, entrar en los seminarios, en los planes de formación, pues es una tarea que tenemos por delante, pero vamos poco a poco. Ya hemos ido al seminario y el rector ha venido. Eso hay que hacerlo. Sobre tu sobrino, la vocación, bueno, la vocación sea cual sea, vale la pena. O sea, tenéis referentes, así como hay antitestimonios, también hay referentes. Y Repara se ha podido hacer pues porque han cambiado un poco algunas cosas. Igual antes se quiso y no se pudo, no lo sé. Pero a veces encuentras resistencias que dificultan o que hacen que hoy no salga a la luz este proyecto, pero sí pues puede salir más adelante. Lo nuestro es sembrar, abrir camino, abrir esas puertas hacia la esperanza, hacia la vida eterna, ¿no? O sea, el proyecto de Jesús va adelante, a veces a un ritmo, a pesar nuestro, ¿no? Pero va adelante y merece la pena. Nada, por terminar, solo decir eso, que bueno, ya te hemos dado las gracias, pero bueno, es verdad con esto que decías ahora que tú comenzabas diciendo, nuestra capacidad de dar respuesta, ¿no?, comienza por nuestra capacidad de ver. Y bueno, pues yo creo que darte las gracias por por la serenidad y la claridad con la que has hablado de este tema que, bueno, no sé, que es un tema muy duro, ¿no? Entonces yo creo que hoy hayas traído tantos entrecomillados de personas que han sufrido esto y hayamos podido escucharlo con tanta serenidad, ¿no? Pues yo creo que eso contribuye precisamente a eso, a abrirnos también a nosotros los ojos, a saber que esto es algo que ocurre, ¿no? A verlo también desde esa esperanza. Eso también me ha parecido muy importante, verlo desde esa esperanza de justo en este calcetín que tú dices ahí, también yo creo que nos has dado la vuelta porque estamos acostumbradas a lo contrario. Y por una vez, de la Iglesia, empezando por el Papa y continuando por Madrid, que siempre estamos queriendo huir de Madrid porque parece que aquí no hay nada bueno, pues bueno, pues para una vez que hay algo bueno, yo creo que también está interesante y nos lo vamos a recoger. Y luego yo creo que también nos has transmitido esa esperanza, nos vamos con ese llamamiento a cuidar esa ética del cuidado, precisamente, ¿no?
a contar por la calle el hablar de esa realidad, y yo creo que también entre nosotras, ¿no?, que antes nos preguntabas de qué tipo de comunidad parroquial, cómo somos y tal, pues yo creo que también ese llamamiento a cómo en todo ese trasfondo está esas relaciones asimétricas y cómo se cuidan esos poderes, ¿no? Pues bueno, también nos vamos como con ese reto, así que nada, muchísimas gracias, porque nada, muy interesante. Nada.